Pero no solo. El peronismo enfrenta a los poderosos, ¿sí? No. Vamos a desarrollar este sentido común. Y vamos a partir de John William Cook, que era un ideólogo de la izquierda peronista que sostenía que el peronismo es el hecho maldito del país burgués porque, surgido del seno de la burguesía, enfrentaba a los poderosos. Por eso consideraba que la clase obrera tenía que usar al peronismo como instrumento de la lucha de clase y contra el imperialismo, que ello conllevaba a formular la unidad de obreros y patrones en un frente nacional. Pero entonces la pregunta es, ¿el peronismo enfrenta a los poderosos? Es una frase que retoman de Cook y que se repiten y se repiten y se repiten. Y vamos a escuchar esta chicana que hizo Cristina Fernández de Kirchner contra el trotskismo, particularmente la figura de Nicolás del Caño, hace unos añitos. Y ahora, como decía, lo voté a ¿Y vos te parece Nicolás que incomodas mucho al poder votando así? Sí, me parece que sí, porque los diputados de la izquierda estuvieron en todas las movilizaciones, estaban cuando Bernie le hacía no me chicanees. Ella lo está chicaneando. Berco, ¿sabes quién le mueve el amperímetro a este país? El peronismo mueve más, ¿sí? No tengo dudas. Cuando quieras joder al poder, votanos a nosotros. ¡Opa! Bueno, una chicana barata después de una respuesta de Berkovich, hablando de Bernie, y él en ese momento se refería a la represión que se hizo a los trabajadores de Lear en aquel momento. Pero bueno, vuelvo a preguntar, ¿el peronismo enfrenta a los poderosos? En este caso el Frente de Todos, que es una coalición peronista, comparten espacios desde Sergio Berni hasta Sergio Massa, desde Kicillof hasta Mansur, apela a la idea de un frente común en defensa del interés nacional para frenar a la derecha. Es lo que te van a decir cualquier peronista. Sin embargo, en un tema tan central como el Fondo Monetario Internacional, donde un sector incluso sigue hablando de la pesada herencia y la deuda fraudulenta, lo real es que se siguen subordinando a sus mandatos. Primero, por querer seguir pagando la deuda, y segundo, porque el presupuesto 2021 lo votaron todos, menos la izquierda, así como la capitulación frente a patrones como Vicentín. Pero vamos a seguir. La intervención de Vicentín despertó la oposición de derecha más recalcitrante en defensa de la propiedad privada en aquel momento. Alberto Fernández subrayaba que se trataba de un rescate y negoció con la patronal. De hecho, en Santa Fe, ahora, se confirmó un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Omar Perotti, conocido por beneficiar a Vicentín y a la sociedad rural, que impulsa la dupla con Lewandowski y Sacún para el Senado. El peronismo nunca enfrentó seriamente a los empresarios y a la oligarquía como los de Vicentín. Hace unas semanas escuchamos en este programa sobre el Europower y toda la data, habíamos entrevistado, Lucía Ortega lo agarró en su columna, cómo el gobierno les deja a los terratenientes una elevada renta para la tierra. Números récord. Números récord de ganancia por parte del Europower. Por parte del Europower, que supuestamente el Frente de Todos enfrenta discursivamente. La salud, la educación y la vivienda siguen siendo problemas estructurales que atravesan a todos los gobiernos. Entonces, ¿el peronismo enfrenta a los poderosos? Otro peronista que también hace alarde de enfrentarlos es, por supuesto, el presidente, quien últimamente ha hablado mucho del sistema capitalista, pero vamos a escuchar, elegí una entrevista, en realidad un discurso que dio el 27 de enero en Chile durante una conferencia con la CEPAL. No estoy hablando de la insuficiencia del capitalismo, estoy hablando de que hay que recrear un capitalismo más humanitario. Porque un capitalismo que no atiende la importancia de la humanidad no es un buen capitalismo, claramente. Este capitalismo de los derivados financieros, donde fortunas se hacen en minutos, simplemente por apostar a un bono o una acción, la realidad es que hace ricos a muchos, pero posterga a millones de seres humanos en el mundo. Y ese capitalismo no tiene sentido porque ese capitalismo ha conducido a lo que también el Papa llama la teoría del descarte. A veces me dicen que hago demasiadas referencias al Papa, pero la verdad yo celebro que la Iglesia Católica, esta vez con el Papa Francisco a la cabeza, esté advirtiendo los efectos nocivos del poder económico en el mundo.
Quiero decir primero separación de la Iglesia y del Estado, pero centrándome en el discurso que dio, ¿es posible un capitalismo donde todos ganen? Si el motor del capitalismo es la ganancia y la ganancia surge de la explotación laboral, que es la base de todo, ¿es posible? Yo creo que no. Por ejemplo, en el documento de cifra de la CTA, con introducción de Yasky, donde analizan los gobiernos kirchneristas, plantean justamente que hubo una ofensiva del capital concentrado y que si el gobierno no pudo continuar con las mejoras sociales fue por una imposición de los grupos económicos. Entonces, si el peronismo enfrenta a los poderosos, ¿no debería enfrentar también a quienes ganan en el capitalismo? Si los empresarios bajo el peronismo la levantan en pala, como lo reconoció también Cristina Fernández de Kirchner, pero a los trabajadores se les cobraba... No. También a los trabajadores se le cobraba impuesto a las ganancias, y recordemos que el salario no es ganancias, como sucedió bajo el gobierno kirchnerista. Claramente no está enfrentando a los poderosos, los está beneficiando a quienes más ganan y también a todo lo que es la oligarquía, como lo veníamos desarrollando en esta columna. Por ende, si la respuesta al peronismo es que enfrenta a los poderosos, yo digo que no. Pues no, mi ciela. Mucho menos si defiende un modelo capitalista y sigue pagando una deuda como el Fondo Monetario Internacional está estipulando ahora. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Para mí, y lo digo también como candidato del Frente de Izquierda Unidad, junto a Miriam Bregman y Solano acá en la capital y a Nicolás del Caño y Romina del Pla en la provincia, es necesario dar una lucha por la independencia política de todos los y las trabajadoras, porque la lucha contra el imperialismo, como decían hacer los peronistas, y la derecha es también una lucha contra los patrones. Hay que desenmascarar ese discurso. No enfrentan a los poderosos, hacen que sigan ganando. Quieren conciliar con los empresarios nacionales, como los de Desma, los Blaquier, los Pagni o los Roca, y querer conciliar con ellos es querer conciliar con agentes del imperialismo. Desde el Frente de Izquierda Unidad llamamos a hacer una tercera fuerza que enfrente al ajuste, que enfrente realmente a los poderosos. Desde este espacio no solo reflejamos la realidad desde abajo, sino que llamamos a transformarla porque nuestra vida vale más que las ganancias de los poderosos a quienes nosotros sí enfrentamos. Derribando sentidos comunes con Tom Máscolo en este